habla del Señor Jesucristo, habla del aviso del Señor Jesucristo, el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, los evangelios, es lo que hizo el Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y las cartas, el Nuevo Testamento, desde Hechos de los Apóstoles en adelante, es cómo hacemos lo que el Señor Jesucristo hizo. Interesante, ¿no? ¿Sabías tú que podías hacer lo que hizo el Señor Jesús? Entonces, no, pero sí. Vuelvo y repito esto. Entonces, el Antiguo Testamento es el anuncio del Señor Jesucristo. Ellos sabían en el Antiguo Testamento que iba a venir un Salvador, pero ellos esperaban un Salvador militar, un Salvador político, alguien que llegara a gobernar y que quitara el gobierno de Roma encima del gobierno de Israel. Eso esperaban ellos, un gobernador político. Los evangelios es la llegada del Señor Jesucristo y lo que hizo el Señor Jesucristo. Dentro de los milagros que hizo el Señor Jesucristo, ¿quién me puede nombrar uno? O varios. La multiplicación de los panes, de los peces. ¿Qué más hizo el Señor Jesús? Sanidades, convertir el agua en vino. Muchos milagros. Ya, mi María resumió. Muchos milagros, ya. Y nos vino a traer la salvación. María salió olímpica ahí. Muchos milagros. Y nos trajo la salvación. Pero el Nuevo Testamento, desde Hechos de los Apóstoles, nos explica cómo nosotros podemos hacer lo que el Señor Jesucristo hizo. ¿Y sabías que inclusive el Nuevo Testamento no se ha acabado de escribir? Porque tú y yo lo seguimos escribiendo a diario. Con el hecho de que tú estés aquí sentada, aquí sentado, tú también estás escribiendo el Nuevo Testamento. O sea, porque entonces en la palabra del Señor está redactando. Dicen lo que están haciendo allá en Tierra Fértil. Mire que están trayendo libertad a los cautivos a través de Oscar. Mire que están sanando los enfermos a través de Dora. Mire que personas están siendo arrebatadas del infierno a través de Nancy. Y todo eso se va llevando en el libro de la vida. Por eso la Biblia no se ha acabado de escribir. Desde ese punto, desde ese aspecto, ¿no? Ahora no me van a llegar a preguntar, pastor, ¿y dónde está ese libro? ¿Dónde encuentro ese libro? No, ese libro se sigue escribiendo. Pero desde el Antiguo Testamento, los profetas que escribían de Jesucristo, inclusive sin saber su nombre, ellos esperaban un Salvador, ellos esperaban el Mesías. Pero ellos, ¿se acuerdan que yo les contaba que en primera carta de Pedro, Pedro decía, ellos anhelaban saber lo que nosotros sabemos ahorita. Ellos anhelaban ver lo que nosotros vemos ahorita. Ellos anhelaban ver esa manifestación de la gloria. Y les decía el jueves pasado, ustedes son beneficiarios de la gloria que nos trajo el Señor Jesucristo. Que no lo estés experimentando o que no lo veas las 24 horas del día, no significa que la gloria de Dios no te esté cuidando. Vuelvo y repito esto, que tú no veas que todos los días entonces que sientes la presencia del Espíritu Santo y sientes un calorcito y sientes que te caes o sientes cosquillitas o que no sientes que de pronto la presencia de Dios está ahí. Dios está ahí, te lo aseguro. La gloria de Dios está pendiente de ti y la palabra se compromete porque la palabra de Dios llega y dice que inclusive no se cuida, no se duerme, no se cuida quien se duerme, no se duerme quien se cuida. O sea, tu cuidador, Dios, no se duerme cuidándote. Pero sigamos. Entonces veíamos que en la primera carta de Pedro, Pedro nos explicaba eso, que ellos esperaban ver eso, pero que ellos nunca vieron eso. Que anhelaban ver esa manifestación del Hijo de Dios, pero nunca lo pudieron llegar a ver, porque ellos estaban trabajando para nosotros. Y ahí vamos a retomar la lectura. Eso está en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Ahí nosotros quedamos en el versículo 11. Ahí quedamos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 y 11. Lo voy a leer. Los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes estudiaron y observaron esta salvación. Querían descubrir a qué tiempo, a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando testificó de antemano acerca del sufrimiento de Cristo y de la gloria que vendría después de estos. Ahí quedamos el jueves pasado. Yo les dije, ellos anhelaban ver la gloria que nos acompaña ahora a nosotros. Ellos anhelaban ver
que personas fueran sanadas por la imposición de manos de personas de la iglesia. Ellos anhelaban ver eso. Ellos anhelaban ver el poder de Dios en acción a través de ellos mismos. Y ustedes lo pueden hacer. Ellos anhelaban ser guiados por el Espíritu Santo como algo diario. Como decir que voy a ir a comprar todos los días, voy a comprar el pan en la panadería. Ellos esperaban que el Espíritu Santo les dijera qué pan cada día. Pero ellos no podían, porque el Espíritu Santo solo hablaba en ellos en ciertos momentos específicos. Y ahí luego dice, a ellos se les reveló que no estaban sirviendo a sí mismos, sino que le servían a María, a Dora, a Julie, a Lucy, a Luis, a Nancy, a Eliana, a Oscar y a todos los aquí presentes. Esos profetas que anunciaban al Señor Jesucristo nos estaban sirviendo a nosotros. Y ellos no nos sabían que estaban sirviéndonos, inclusive sin conocernos. Y sigue diciendo la palabra. Por eso, ya mire la explicación que hizo Pedro. Ya Pedro hizo toda esta explicación que les acabo de explicar, valga la redundancia. Y él dice, ahora por eso. Vamos a ver qué dice Pedro. Por eso dispónganse a actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando revele el Jesucristo, el Señor Jesús. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Más bien ustedes sean santos en todo lo que haga, como también es santo quien los llamó. Aquí pasa algo interesante. ¿Saben que a los cristianos nos tildan de santurrones? Entonces creen que porque somos cristianos no rompemos un plato y hay veces lo rompemos todos. Y algunos, uy sí, pastor, sí, ayer quebré la loza y a comprar loza. Pero miren, cuando hablan de un cristiano, digamos, en un sitio donde hayan pocos cristianos, cuando miran a los cristianos, dicen, esos cristianuchos, o allá van esos aleluyas, o van los santurrones. Dicen, lo que pasa es que ustedes se creen más que nosotros. Y no es que nos creamos más, es que somos más. Porque el que es más vive en nosotros. Cada uno de ustedes no es que se crea más, es que ustedes son más. Porque el Señor Jesucristo, su Espíritu, vive en ustedes. Y eso al mundo no le agrada. Entonces, cuando el mundo ve eso en las personas, tienden a burlarse y a catalogarlos de santurrones. Pero en verdad la gente a veces desconoce qué es ser cristiano. ¿Todos los que están aquí son cristianos porque vienen a la iglesia cristiana? No. Miren, inclusive en Bogotá hay personas que siendo católicos de vez en cuando van a una iglesia cristiana. Y eso también pasa aquí en Chía. A mí me pasaba cuando yo era católico, de vez en cuando iba a una iglesia cristiana porque mi corazón decía, hay algo allá, hay algo allá. Cuando en el barrio que me crié, vivíamos en un tercer piso, ya había una iglesia cristiana a la vuelta. En ese tiempo no ponían en problema por el volumen. Y cuando ellos tocaban la alabanza, a mí cómo me inquietaba esa música. Entonces yo me paraba solo en la ventana para escucharlos. Entonces, ¿y qué hace aquí en la ventana? No, aquí ventaneando. Pero yo estaba escuchando la alabanza de la iglesia. Y cuando yo pasaba por ahí, iban pocos a la iglesia, algo parecido. Pero lo interesante era que los vecinos se burlaban de la iglesia. Los vecinos se burlaban de la iglesia. Alcancé a ir 3 veces a esa iglesia, siendo católico. Y entré y me senté. Y la primera vez que yo entré, que nadie me vaya a ver entrando aquí, porque quedaba a la vuelta de mi casa. Mi mejor amigo, su casa era diagonal a la iglesia. Y yo me sentaba y yo escuchaba la palabra, pero era con un fervor, una cosa que yo, ¿qué pasa? Cuento otra anécdota. Cuento esto no es un testimonio, sino estoy colocando ejemplo para mostrarte que no por estar aquí sentado eres cristiano. Pastor, ¿cómo así agresivo vino hoy? No. Eres hijo de Dios. Pero aquí la palabra nos acaba de decir algo, que seamos santos como Dios es santos. No santurrones, es distinto. Mucho tiempo, 14 años, trabajé de noche en eventos sociales.
sea, grababa y yo hacía videocámara con mi hermano. Trabajamos mucho tiempo en el Club de la Policía de Bogotá y en otros clubes hasta que me cansó esa vida. Pues no tomábamos, nos tomaba, pues, pero era estarle sirviendo ahí a la rumba a los demás, grabando con el video, el matrimonio, los 15 años, las bodas. Cuando me tocaban matrimonios cristianos, yo me la gozaba toda y lloraba. Lo más chistoso era que llegaba, yo no sabía qué evento me iba a tocar hasta que mi jefe o mi jefa, tuve dos jefes, me decían, vas para tal lado. Yo solo sabía hasta cuando ya estaba montado en el carro. Entonces con el fotógrafo, ¿para dónde vamos? No, ¿qué tal? De una iglesia tal. Y yo cuando llegué vi una iglesia cristiana. Yo, wow, bacano. Yo era grabando y lloraba. Y yo decía, qué cosa tan hermosa un matrimonio cristiano. Había visto tantos matrimonios católicos que cuando oí la primera vez un matrimonio cristiano yo lloraba y mi corazón anhelaba eso. Y yo, wow, qué hermoso esto. Pero mi corazón anhelaba, pero no era cristiano. Y era un católico piadoso. Yo era un católico, pero de esos consagrados. Mi pastor Gustavo, se escucharán, hay veces que se burla de mí porque yo fui acólito, no me perdía misa, yo tocaba las misas. O sea, era metidísimo en la iglesia, pero mi corazón siempre estaba y quería algo más. Y cuando llegué a la iglesia, cuando ya el Señor me dice es hora de retirarte de la iglesia, llego a la iglesia y llegué y yo le he contado a algunos que ese primer día que yo llegué a la iglesia, yo gritaba. Yo no alababa a Dios, yo le gritaba a Dios, literal yo le gritaba porque había pasión en mí por Él, porque hay pasión en mí, y era gritos, pero gritando, alabando a Dios, pero a lo que me daban los pulmones. Eso inclusive llegaba a molestar a mi esposa. Pero ¿a qué voy con esto? Que comencé a entender cuál era mi pasión por el Señor Jesucristo y que si yo quería ser verdaderamente cristiano, tenía que amarlo y obedecerlo. Y fue un proceso que duró años, pero ahí me encontré con esta palabra y dice, pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Vuelvo a leer desde el versículo antes. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Y el que me llamó, esa pasión que sentía yo por él, el que me llamó me estaba llamando a ser santo. Pero les cuento que los primeros años, nada de santidad. Oigan, había pasión tremenda en mi corazón por él. Una pasión tremenda, era una pasión que hacia mí me decían, no vaya a la iglesia, te ponía la mano. No, mentiras. O sea, tenías problemas conmigo. O sea, que toda mi casa iba a la iglesia. Toda mi casa iba a la iglesia porque yo iba a la iglesia. Pero y tenía pasión, pero yo me di cuenta que, me imagino que a todos nos pasa, oiga, pero yo no soy tan santo. ¿Cuál fue el primer proceso que tuve que entender? ¿Por qué Dios me ve santo si no soy santo? Eso fue lo primero que yo tuve que entender. ¿Por qué Dios me ve santo si yo no soy santo? Yo decía, pero venga, pero es que ayer pequé, Señor. Y tú dices que me ves santo. Y eso más me apasionaba a mí, más me apasionaba. Un día en un servicio llega el momento de celebrar la cena del Señor. Yo pensaba que estaba en pecado. Ya habiendo recibido a Cristo, o sea, yo ya había aceptado en el corazón a mi Señor Jesús y llegó el momento de la cena y yo no podía cenar porque mi conciencia no me dejaba, porque había estado en pecado esa semana. O sea, había hecho actos que se consideran como pecado. Pastor, ¿usted también? Sí, imagínate. ¿Y qué pasó entonces? Llegó el momento de la cena, yo no pude estar de pie y caí de rodillas y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y todo el mundo me miraba ahí en el piso, pero era llorando como un niño que me hubieran quitado la cosa más grande de la vida y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba.
Pero ese día terminé de llorar y sí me quité un peso de encima porque entendí que Él había perdonado todos mis pecados. Pero sin embargo me tomó tiempo cambiar el chip. ¿Por qué soy santo? ¿Y por qué la palabra me dice que tengo que ser santo si Él ya me ve santo? Buena pregunta, y algún día estos te la pueden hacer. ¿Por qué tú te consideras santo si de pronto te equivocas? Porque dice que eres santo ante Dios. Y aquí vamos a hablar de dos estados de la santidad. Lo primero es que Dios te ve santo por la aplicación o por la inyección, por la transfusión, más bien por lo que hizo la sangre de Jesucristo en ti. Dios te ve santo por eso. Pero la palabra nos dice que Dios sabe que vas a pecar. Eso no te da libertad a pecar. Vuelvo y repito esto. La sangre fue aplicada sobre tu vida. O sea que de ahora en adelante, desde que recibiste al Señor Jesucristo, Dios te va a ver santo. Y los pecados que cometiste desde ese momento para atrás o para adelante, ya fueron todos los pecados borrados. Esa sangre y el cuerpo de Jesucristo me da estatus de hijo de Dios. Pero sin embargo, aquí en Pedro está hablando para las iglesias y dicen, sea santo como su Dios es santo. ¿A qué se refiere entonces la palabra? Vuelvo a leer el versículo 13, primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Por eso, dispónganse a actuar con inteligencia, dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Ojo que aquí está la primera característica de la santidad como comportamiento humano. Llegamos al punto, y esto es importante. ¿Por qué la gente nos trata de santurrones a los cristianos? Porque ellos ven que de pronto no rompemos un plato. Y la palabra nos dice qué hacer con eso. O sea, esto es importantísimo, es súper interesante. Pero date cuenta que entonces Pedro nos comienza a mostrar cómo nosotros podemos comenzar a caminar en la santidad que vive Dios. Vuelvo y repito esto. ¿Cómo nosotros caminamos en la santidad que vive Dios? Porque Dios es santo. ¿Sabías que ningún pecador puede estar frente a la presencia de Dios? Porque si no se muere, literal. Porque Él es santo. Y todo lo que está alrededor es santo. Por eso, si hay un pecador frente a la presencia de Dios, cae muerto. Y lo vemos desde el Antiguo Testamento cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo. Y si estaba en pecado, ¿qué pasaba, mi Osquitar? Literal se moría. Y no estaba en el cielo. Estaba en un lugar aquí en la tierra que había sido adecuado para que la presencia de Dios se manifestara. Y entonces, si la presencia de Dios estaba aquí con nosotros y entraba un pecador, yuca, caía muerto. ¿Hacemos la prueba? No, no vamos a matar a nadie. No. Mira lo siguiente. Si la presencia de Dios estuviera aquí, literal, que la gloria de Dios, como estaba en el tabernáculo, estuviera aquí, ¿tú estarías vivo o muerto? Elianita, ay, no sé. No, interesante, porque entonces, ¿de qué santidad nos está hablando? Recuerda que, dime, Osquitar, dime. Bien, gracias, Osquitar. Osquitar dice, estaríamos vivos. ¿Por qué, Osquitar? Explícanos. Ven para acá. Porque nosotros ya recibimos al Señor Jesucristo, que es el sacrificio único que Dios ve. Y a través de ese sacrificio, Jesucristo nos ve, el Padre nos ve como santos. ¿Lo entiendes? O sea, si este fuera el lugar santísimo en el Antiguo Testamento, nosotros podríamos entrar con el sacerdote. Pero date cuenta que entonces la palabra nos habla de una santidad como manifestación social, humana, ética, de comportamiento. Y lo primero que nos dice es, por eso dispónganse en actuar con inteligencia. Lo primero que necesitas para caminar en esa santidad es inteligencia. ¿Fácil o difícil?
Con inteligencia, ¿sí? En el teléfono es inteligente. Entonces, lo primero que necesitas para caminar en la santidad de Dios es inteligencia. Pero muchas veces por emociones no caminamos, no actuamos con inteligencia, sino actuamos por emoción y la embarramos. Segundo, tengan dominio propio. Dese cuenta que lo primero que dice es inteligencia y dominio propio. Luego sigue diciendo, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Sigue diciendo, como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes. Pero des en cuenta que si dicen que es curioso como lo muestra la palabra, porque no se amolden a los deseos que tenían antes. O sea, que si está diciendo que no me amolden es porque todavía esos deseos están. Si no, no diría no se amolden a los deseos. O sea, esos deseos en tu carne todavía se pueden dar, pero ahí es cuando necesitas la inteligencia para no amoldarse a esos deseos y no hacer lo que el cuerpo quiere. Y ahí es cuando la gente te ve, ay, no, pues tan santo. No, pues ya no toma. No, pues ya no da las fiestas. Pero miren lo interesante. Hay veces la inteligencia se nos va por la familia. Oiga, Ancita abrió los ojos. Hay veces la inteligencia se nos va por la familia, porque por querer cumplir con parámetros sociales, sacrificamos nuestra posición de santidad. ¡Wow! Está duro, ¿no, Esquita? Y vuelvo a repetir eso, porque por cumplir con posiciones sociales o familiares, sacrificamos nuestra posición de santidad. Yo después de haber trabajado 14 años con eventos sociales, le cogí fobia a eso. Y no me gustaba. O sea, ya me parecía, yo ya me sé todo el ritual, todos los protocolos que hay para matrimonios y 15 años y bodas, yo me los conozco todos. Sé qué se hace, en qué momento, qué se dice y todo me lo sé. Porque duré 14 años trabajando en eso. Estuve en 15 años y matrimonios desde estratos sociales de los más bajos hasta los más altos. Y me cansé de eso. ¿Qué pasó en ese tiempo conmigo? Yo no iba a tomar, pero el mismo trabajo, y estando con mi hermano, el mismo trabajo me hacía ver mujeres y repasar mujeres con la vista. Y hay veces era porque me tocaba. O sea, ¿cómo hago? Tengo la cámara y a mí me toca grabar una mujer, alguien que está muy arreglada de esto y no veo. Pues me tocaba ver. Y en los últimos años ya había nacido de nuevo. En los últimos años yo ya había nacido de nuevo, pero me tocaba ver. Pero mi espíritu se había hastiado de eso. Mi espíritu ya estaba hastiado de eso. Y el espíritu que vive en mí me decía, ya no vayas. Y yo decía, pero necesito la plata del turno porque me pagaban muy bien. Pero necesito la plata del turno. Hasta que tomé la decisión, y miren lo que pasó, de no volver. Porque ya el espíritu no me dejaba. O sea, yo llegaba a esos eventos y yo no miraba la hora de salir, de irme para la casa, de llegar a la casa y no volver a trabajar en eso. Un día tomo la decisión y le digo al Señor, Señor, te voy a obedecer, no voy más porque no ayuda eso a mi santidad. Entonces, mi hermano me llama, hay 2 turnos este fin de semana, entonces para que se aliste le digo, hermanito, no voy a ir. Y estaba pasando por una situación económica difícil. ¿Qué? ¿Que cómo así que no va a ir? Si ya lo tenga usted planillado, usted, hermanito, no voy a ir. Pero se me hace el colmo, me dice él, viendo la situación financiera en la que usted está y que usted me diga que no quiere ir, me regañó. Y se puso de mal genio conmigo y le dije, sí, pero es que esos eventos y la plata que usted me da no son mi Dios. Colgó bravo. Rompí con un compromiso porque él era el dueño, en un tiempo él pasó a ser el dueño de la empresa de los eventos, entonces trabajaba para él.
le dije literal, el Espíritu Santo redarguye dentro de mí para no volver a ese tipo de trabajos. ¿Y qué pasó? Después con el tiempo salían los eventos familiares, el matrimonio, los 15 años, y me tocó ir al último matrimonio que fui, fue el de una pareja de la iglesia. Puro compromiso social. Fui, era un matrimonio cristiano y yo, uy, no, yo no me hallo. Y el siguiente era el matrimonio de mi cuñado. ¿Cómo no ir? Cuando en pleno matrimonio le dije, estábamos en plena, después de que bailaron el vals, le dije a mi esposa, a la pastora Marcela, nos vamos ya. Ay, pero si es la familia, típico, las mujeres siempre van a decir eso, es la familia, ¿eso qué tiene de malo? Nos vamos ya porque esto no ayuda para mi santidad. No entiendo. Claro, ella no entendía, le dije, duré 14 años en esto. Venir a esto es traer cosas a mi memoria que no habilitan o no me ayudan para caminar en un camino derecho con el Señor. ¿Ves todas las mujeres? Duré mucho tiempo viendo ese tipo de mujeres así, arregladas, bonitas. No me ayudan. Oye, amor, ayuda a guardar mi santidad. Vámonos, ya. Tocó explicarle. Y hice la siguiente promesa. No vuelvo a ir a un matrimonio. Si te casa un familiar tuyo o me toca casar a alguien, pero no voy a ir a la celebración. Eso era un ejemplo. ¿Para qué? Para que podamos dar cuenta de la diferencia de que soy santo porque la sangre de Cristo fue aplicada sobre mi vida, pero Dios espera que yo sea santo como Él es. Y yo solo puedo caminar en santidad con Dios cuando entiendo cómo es la santidad de Dios y cómo actúa sobre mi vida. Es la única manera en que yo puedo entender esa santidad y que puedo caminar en eso. Primero, para caminar en santidad, si no entiendo el amor de Dios, para mí la santidad va a ser un yugo, va a ser una carga, va a ser una obligación. Ay, entonces no tomo porque es que no puedo tomar. Vas a volver a tomar. Ay, entonces pues no vuelvo a ver pornografía porque pues no puedo ver pornografía. Vas a volver a verla. Cuando tú entiendes que el amor de Dios fue pasado a ti a través de Jesucristo y a la vez a través del Espíritu Santo, dices, no, es que Él me ama tanto que yo no quiero decepcionar su amor. Yo camino en santidades por el amor que Él me tiene a mí. Y en ese momento vas a comenzar a tener, o diría el mundo, a ser santurrón. Pero eso trae beneficios. Sigamos leyendo. Más bien ustedes sean santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Ya que invocan como el Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras que sean peregrinos en este mundo. Vivan con temor reverente. Miren, después de experimentar la presencia de Dios, ¿saben qué es lo peor? Vuelvo a hacer la pregunta. Cuando ustedes experimentan el amor de Dios y experimentan el Espíritu Santo, ¿saben qué es lo peor que les puede pasar después de eso? No volver a experimentarlo. Ojo, vuelvo a repetirlo. Lo peor que les puede pasar a ustedes después de experimentar la presencia y el amor de Dios, la presencia del Espíritu Santo, es no volver a experimentarlo. Y eso se siente, eso se percibe. Cuando ustedes saben que el Espíritu Santo los está dirigiendo, cuando ustedes están orando constantemente en el Espíritu, cuando están leyendo la palabra de Dios, pero de algún momento a otro ustedes saben que el Espíritu se fue, no quieren sentir eso. Les aseguro que no van a querer estar en esos zapatos, porque se siente el vacío más horrible del mundo. El Espíritu Santo se contrista. Y necesito darles otro, no es un testimonio, es un ejemplo, pero no hay ejemplos de los demás porque no sé qué les pasó a los demás. Ya habiendo nacido de nuevo, siendo guiado por el Espíritu Santo, mi hermano me dice, salgamos el sábado por la noche. Entonces yo, tan inteligente, porque soy muy inteligente, invité a una hermanita de la iglesia.
Entonces, la hermanita de la iglesia iba con mi hermano y yo iba con mi esposa. No, yo soy súper inteligente. ¡Burro! Y llegamos a un sitio, a un bar X. Y estando para entrar, el Espíritu Santo me dice, no entres. Entonces llego y volteo a mi esposa y le digo, no podemos entrar. Digo, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo me dice que no entre, porque yo no puedo entrar ahí. Y mi esposa también súper igual de inteligente a yo, pero ¿qué tiene de malo? Una hermanita de la iglesia, venimos con tu hermano y los dos junticos, pues ¿qué tiene de malo? Entramos al bar. Y la primera canción, a dormir junticos. Todos se la saben, ¿o no? Osquita. No, y miren, y sin embargo, estaba entrando y el Espíritu Santo todavía me decía, no, 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 no. Y yo más inteligente que el Espíritu Santo, ay, pero si familia, ¿qué tiene de malo? No, no, no. Y comencé a bailar. Y enseguida la unción se fue de mi vida. Y sentí el hueco más asqueroso dentro de mí, el vacío más horrible dentro de mi vida. Y sin embargo, como era más inteligente, seguí bailando. Y le digo a mi esposa, ya no está. Me dice, ¿qué? Su presencia ya no está en mí. ¿Qué me faltó? Lo que dijo mi hermano Pedro acá. Sea inteligente. No se amolde a los deseos de la carne. Porque ¿quién me estaba hablando? De pronto ni hasta el diablo me estaba hablando. Me estaba hablando la carne, el deseo por a dormir junticos. Y la presencia se fue. Dime, Osquitar, por no tener dominio propio. Y lo que me costó conquistarlo otra vez. Guardó silencio en mi vida 3 meses. Guardó silencio en mi vida. 3 meses en absoluto silencio conmigo. No quieren estar ahí. Es horrible estar ahí. Saberse hijo de Dios, pero que como que no me obedeciste. No me obedeciste. Te hablé, te dije y no me obedeciste. El testigo interior. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. ¿Qué hice en ese momento yo? Echar por debajo o tener por poco la sangre que se había aplicado sobre mi vida. Entonces, ¿qué dice? Si por ejemplo, Christopher es invitado a un sitio y le hacen el feo, pues Nancy también dice, no, pues vámonos, yo me voy conmigo, yo no me voy a quedar ahí, yo también me voy. Pues resulta que mi Padre amado, el Señor Espíritu y mi Señor Jesucristo son delicadísimos. Son de un delicado subido. Nos aman, sí, pero tengo que entender su amor para poder caminar en esa santidad como manifestación de comportamiento. Y mi Padre me ve santo, pero tengo que hacer cosas. Y los invito a que en sus casas lean la segunda carta de Pedro, el primer capítulo. Porque Pedro retoma eso de la santidad y lo habla ahí y nos dice qué hacer. Y dicen, hagan esto más esto y a esto súmenle esto y verán cómo les va a ir. Entonces, ¿se dan cuenta por qué esto no está lleno de gente? Literal yo he escuchado que personas no han vuelto, ¿saben por qué? Yo no voy, literal, yo no vuelvo porque es que yo no voy para que me digan qué tengo que hacer. Yo solo puedo. Entonces yo no voy por eso. No, sí, Osquitar dice, son súper inteligentes.
Pero la invitación esta noche es, ven, Pablo nos ayuda con cosas fáciles. Primero, disponte a actuar con inteligencia. Si Dios te está hablando, fresco, obedece. Segundo, y muy fácil, si lo ves, tengan dominio propio. Dos cositas fáciles. Sé inteligente y ten dominio propio. Uno sabe que no le ayuda a la santidad. Ay, uno sabe que no le ayuda a la santidad. Ejemplo, ¿la prostitución te ayuda para la santidad? Pues no te prostituyas. ¿El alcohol te ayuda para la santidad? Pues no te emborraches. Pero eso al mundo no le gusta. Termino con este ejemplo. Muchas veces, bueno, y se dan cuenta entonces porque no todos son cristianos. Porque es que yo no voy para que me digan qué hacer. A mí no me van a decir que yo tengo que dejar de tomar. No, no, eso no, que eso que no se metan conmigo. Otra. Eso sí, a mí hábleme de Dios, pero de la Virgen María, no, no, hasta ahí, hasta ahí. También lo he escuchado. Entonces, la mayoría de los hombres, y esta es la razón, una de las razones, porque hay más mujeres que hombres en todas las iglesias. Ustedes van a cualquier iglesia cristiana, por lo menos en las cristianas, y siempre hay más mujeres que hombres. ¿Y saben por qué es? Porque el hombre es más sensible a que le digan las cosas. Los hombres nos delicamos más, somos más delicaditos para cuando nos dicen la cosa. Entonces pensamos que cuando la palabra de Dios nos dice que tenemos que servir a nuestra esposa como si le sirviéramos a Cristo, eso no les gusta a la mayoría. Entonces yo tengo que cocinar, entonces yo tengo que lavar, entonces yo tengo que ayudar. Elianita, Elianita, eche codo ahí. Entonces, pero nos decimos también cristianos y queremos que Dios decida en nuestras vidas, pero no queremos dejar que Él decida sobre nosotros. Mira esto, queremos ser cristianos porque queremos decidir por Cristo, pero no queremos dejar que Cristo decida por nosotros. Y mira cómo nosotros inclusive a nuestros hijos les vendemos valores falsos. Escuchen esto, cómo a nuestros hijos les vendemos valores falsos. ¿A quién le pedimos? Voy a colocar un ejemplo con Tomás directamente. Oramos a Dios por Tomás para que él pudiera encontrar la carrera que él necesitaba y donde él se iba a sentir desarrollado y no iba a perder tiempo. ¿A quién le pedimos esa dirección? A Dios. Entonces fuimos muy inteligentes cuando no, diseño gráfico en la Universidad de Compensar, no, esa es, gracias Dios, y no, nos dimos cuenta, no, esa es, gracias, y Simón, comunicación social, no, súper, esas dos carreras, ellos dos están felices, pero somos más inteligentes cuando le inculcamos a nuestros hijos, tienes mucho trabajo, entonces no vayas a la iglesia hoy. ¿Y quién te dio la dirección para que entraras a la universidad? ¿Quién te dio la dirección? ¿Quién te dio la provisión para que tu hijo pueda ir a la universidad? Pero le decimos a nuestros hijos, si tiene mucho trabajo, no, pues ¿cómo va a ir? No, pues ¿cómo? No, pues no, primero la universidad. Uy, estaban como yo hace 13 años, súper inteligentísimos. Están súper inteligentes, estamos volando de inteligencia. Perdón, tenía que decir eso. Para alguien eso es hoy. Y miren, no lo digo solo por ustedes. Aquí está Tomás de testigo, que él me puede decir que tiene mucho trabajo. ¿Y sabes qué le contesté esta mañana y ayer? Madrugue, administre mejor su tiempo, pero se va para la iglesia conmigo. Simón no está aquí porque pues está que ustedes saben mi mamita y ya pues mi mamá no la puedo dejar sola. Ahí sí no puedo decir, no, pues se haga lo que quiera. Hombre, pues es algo de fuerza mayor que sí me toca dejar a alguien con mi mamá. Y ellos dos por eso se turnan. Ayer estaba Simón con nosotros recibiendo en mi alto refugio y hoy está Tomás sirviendo con nosotros acá en Tierra Fértil. Pero él también me la dijo.
Y llegó y me contestó literal, entonces me voy a tirar la materia, voy a sacar uno. Sí, pero se empaca en el carrito y nos vamos. ¿Quién da la provisión para la universidad? Mi papá. ¿Quién trae la provisión a mi casa? Mi papá. Y entonces dejo de honrar a mi papá por una nota. Y muchas veces hacemos lo mismo por trabajo. Y eso también es santidad. Darle, y quería mostrarles esto. Esta definición de santidad, yo no me acuerdo quién me la regaló, pero la estaba buscando y la encontré. Y quiero terminar con esto. Ser consagrado o santificado significa pertenecer completamente a Dios y quedar destinado a su servicio. Vuelvo y lo repito. Ser consagrado o santificado significa pertenecer completamente a Dios y quedar destinado a su servicio. El mejor jefe que yo he tenido en mi vida ha sido mi papá. Yo no trabajo para él, trabajo con él. Pero la palabra se cumple cuando dice que tú y yo nos encargamos de las cosas del reino, Él se va a encargar de nuestras cosas. Y es literal, se cumple. Háganlo y verá, ustedes dedíquense a servirle al Señor y el Señor va a santificar tus finanzas. Esto es para alguien. Dedícate a servirle al Señor y el Señor va a santificar tus finanzas. No puedo terminar sin esto otro. Manejaba taxi. Hoy estoy hablando mucho de lo que me ha pasado, porque necesito hablarles de eso para explicarles la santidad y cómo Dios actúa. No es para hablar de mí. Y des en cuenta que siempre termino hablando del Señor Jesucristo. ¿Listo? No, que es que el pastor da testimonios de su vida. No, porque no son testimonios. Estoy colocando, son ejemplos. Sino que no puedo colocar ejemplos de Oscar. Porque ¿quién está predicando? Pues yo. Yo no puedo decir, es que Oscar me contó que él hizo esto. No. Estaba manejando taxi. Después de lo de las cámaras y todo eso, manejé taxi otros 8 años. Entonces, un día muy inteligente también, yo muy inteligente. Me llama el pastor, Carlitos, ¿por qué no fuiste a la iglesia? Mi pastor Gustavo. No, pastor, porque yo soy muy inteligente y necesitaba trabajar para recoger lo de los servicios. Y mi pastor, como él sí es inteligente, me dice, te aseguro que cuando tú dejas de trabajar o sigues trabajando, en vez de venir a la iglesia, nunca vas a recoger lo que necesitas recoger. Y te aseguro que en esas 2, 3 horas nunca vas a pagar todas tus deudas. Y otro pastor llega y me dice un día, pues si usted quiere, ese sí más brusco. Entonces si usted piensa que el trabajo le va a ir le va a suplir todo lo que usted necesita, pues va a trabajar y no vuelva. Ese no era pastor mío, pero era un pastor y yo, ¡wow! Pero me tocó decirle, gracias, sí, tienes razón, ¿listo? Entonces, hoy no era un regaño, aunque suene como regaño, no, pero hoy es que necesitamos hablar de esto. Y por eso es que las iglesias están así. Porque no les gusta escuchar esto a las personas. No les gusta escuchar esto a las personas. Pero saben que, pero sí podemos orar para que esto incremente en ustedes. Osquitar me regaló algo hace 8 días que me preguntó, hablando de 2 tipos de oración. Osquitar me dijo, esta oración es para esto esta otra es para tal. Y ahí mismo el Espíritu Santo me dijo, no, es que esta es para el llamado y esta es para ponerse a servir. Y yo, wow, tremendo, Señor. ¿Saben que podemos orar para que Dios coloque en ustedes ese querer? Pero ¿saben qué necesitan para eso? Poder. O sea, porque se necesita poder para dejar el trago. Se necesita poder para confrontar a la familia, poder.
Pero no hablo de poder de que tú frente a la familia te levantes, te pares, ¡ah! Tengo poder, entonces yo soy cristiano y usted no. No, 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 no. Necesitamos poder para caminar en amor y poder tener respuestas amables y mantenernos firmes en nuestra decisión sin ofender a los demás. Cuando le expliqué a mi esposa por qué tenía que salir corriendo de ahí, explicándole en amor, dijo, no, mijito, empaque y nos vamos ya, salimos ya corriendo. Pero para eso también necesitas el poder de Dios. Dejar de tomar es poder de Dios, no es por tus fuerzas. Cuando reconoces que el Señor Jesucristo está en ti, vas a adquirir el poder de dejar aquello que no te está dejando caminar en santidad. Mentir. Mentir. Mentir es algo hoy en día para los seres humanos muy fácil. Y se miente con una facilidad y la mentira piadosa. Pero cuando el Espíritu está Santo está dentro de ti, el poder de Dios no te va a dejar mentir. Te aseguro que el poder de Dios no te va a dejar decir mentiras. ¿Listo? Coloquémonos de pie y vamos a orar por ustedes. Voy a orar por ustedes precisamente por esto. Voy a orar por esto para que el poder de Dios, escuche, no tú, en tus fuerzas no vas a poder caminar en santidad. Hablo de la manifestación social o práctica de que te vean santo. No vas a poder tú solo. Tú no puedes, no seas iluso, no te creas tan inteligente. Solo a través del Espíritu Santo y el Señor Jesucristo es que podemos hacer eso. Es que podemos decirle a la tentación, no. Repite conmigo, no. Fuerte, di no. Di no tentación. ¿Lo puedes hacer? Di no mentira. Se puede. ¿Sí se dan cuenta que se puede? Entonces, hago un paréntesis. No van a ni en 8 días. Pastor, me metí en problemas porque no fui al matrimonio a los 15 años. El Espíritu Santo va a tratar con ustedes. Conmigo era algo específico porque fue de años. Es distinto, ¿listo? Pero voy a orar de acuerdo a la palabra para que el Espíritu Santo les dé el poder de caminar en santidad. Y que puedan decir, soy santo como mi Padre es santo. Eso se hace con poder, eso con intención no se hace. Padre, yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí reunidos, santo y poderoso Dios. Te doy gracias, Padre. Gracias, santo y poderoso Dios. Y te pido en el nombre poderoso de Jesucristo, Padre amado, que a través del poder que se manifiesta en tu gloria, a través del poder que se manifiesta en la presencia de tu Espíritu, mis hermanos, Padre amado, cada día estén más fortalecidos en el amor y tengan la capacidad, santo y poderoso Dios, empoderados por ti de hacer tu voluntad, Santo Padre. Padre, en el nombre de Jesucristo, clamo por ellos, para que tú coloques en ellos el querer, pero que también les des la capacidad de hacerlo, Padre. No solo que ellos quieran hacerlo, Padre amado, sino que te pido que les dé la capacidad para que lo hagan, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.